Muy buenas tardes, queridas estudiantes, bienvenidas a esta su lección número 2, empezando nuevos ejes temáticos, hoy sábado 22 de agosto. No sin antes felicitarlas por el proceso que llevan, felicitarlas a todos por los videos acerca del noticiero que enviaron. Muy bien, es importantísimo nosotras como docentes manejar todo lo que tiene que ser la expresión oral y todo lo que tiene que ser estas herramientas de creatividad. Felicitarlas, ¿listo? Para el día de hoy tenemos toda la parte de la conceptualización de la educación inicial, dando un inicio, dando una introducción a todo lo que se nos abarca nuestro campo de acción en cuanto a la primera infancia, que también va enmarcado y enlazado como tal con la educación preescolar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de toda la parte de la conceptualización de la educación inicial, miramos que en nuestro país, desde la primera infancia, se considera todo lo que tiene que ver el desarrollo de los niños y niñas desde los 0 a los 6 años. Todo lo que comprende como tal, teniendo en cuenta su contexto biológico, social, cultural, psicológico y por ende todo lo que tiene que ver a nivel educativo. Cuando nosotros tenemos como tal ese énfasis y ese desarrollo, es de alguna u otra manera beneficioso a nosotras como docentes conocer todo lo que tiene que ver con los aspectos de los niños, con el fin de que nosotras podamos brindar un mejor desarrollo. Listo. Dicho esto, ¿qué es la educación preescolar o educación inicial? Entonces, para entender que educación preescolar o educación inicial son dos términos que de alguna u otra manera son un poco diferentes, pero que el uno está enlazado con el otro. Cuando hablamos en esta segunda lección acerca de educación inicial, hablamos de todo lo que tiene que ser con un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potencializar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. ¿Qué busca el Ministerio de Educación? Que se entienda sobre la primera infancia o sobre la educación inicial, que es en esta etapa de los 0 a los 6 años donde nosotras daremos las herramientas para que los niños puedan como tal conocer, explorar todas sus capacidades y de alguna u otra forma estas capacidades las podamos nosotras desarrollar y volver habilidades para la vida, que de alguna u otra forma estas habilidades de la vida le permita a los niños dar mejor oportunidad en su contexto social, cultural o económico o educativo. Es importante que en la educación inicial nosotros la entendamos como un proceso. ¿Por qué? Porque va cumpliendo ciertas etapas y de alguna manera hacer algún proceso no nos permite como tal llevar ciertos parámetros o lineamientos, sino por el contrario, permite que esa evolución de habilidades se vaya dando, súper importantísimo, al ritmo de cada niño. El desarrollo en la primera infancia, lo primero que nosotros tenemos que entender es que todos los seres humanos, desde el momento en que somos concebidos, desde el momento que está en el útero, es importante entender que somos seres sociales, culturales, singulares, diversos, activos y capaces de construir su propia subjetividad, participativos y ciudadanos. Somos seres únicos y como tal tenemos que ser vistos así desde el desarrollo de la primera infancia. Cada niño es especial, cada niño le gusta aprender de diferente manera, explorar de diferente manera, construir conocimiento, que es súper importante, de diferente manera. Y nosotras tenemos que entender que ser un sujeto social también es un niño que le permite ser participativo de la sociedad y cuando eso pasa lo hace un sujeto de derechos, es decir, que cuenta con las garantías de los derechos y con algunos deberes, pero aquí es importantísimo entender que son principalmente sujetos de derecho que no son o no pueden como tal ser vulnerados. Por eso es una población como tal que se busca que a nivel de su desarrollo permita siempre una construcción desde sus derechos. Hablamos del desarrollo del ser humano. ¿Por qué es importante entender este desarrollo del ser humano? Porque como tal, esta parte ha evolucionado. No era como antes, como no lo va a saber como tal la biología, que es nacer, crecer, reproducirse y morirse. No. Como tal, el desarrollo humano
habla de todo un proceso de cambio transformadores, de comportamientos novedosos, y que es a partir como tal en la primera infancia donde se permite derivar esas capacidades y ver esas transformaciones que nos van a brindar a nosotros la posibilidad de generar como tal ciertas habilidades en la infancia de los niños. O sea, es ese momento donde nosotros entendemos que la primera infancia nos permite a nosotros como tal organizar y que ellos también organicen sus propias experiencias y a partir de sus propias experiencias ellos tomen una información, la procesen, la deriven y de esta manera ellos construyen su propio conocimiento. Hablamos del desarrollo del ser humano, importantísimo, el desarrollo del ser humano se da desde el momento que estamos nosotros en concepción, desde el momento en que el ser está en el útero y como tal se hace se hace un proceso que nos permite a nosotros entender los diferentes cambios que se puedan llegar a dar durante el resto de la vida. Para decir esto tenemos varios sustentos. El ser humano es un ser activo que se constituye en centro y sujeto de derechos primordial de desarrollo, juega roles, es participativo, construye, permite construir también al otro ser humano. Toma forma gracias a la interacción dinámica y continúa entre la biología y la experiencia del sujeto en sus intercambios sociales y culturales, así como las interacciones con los otros significativos más cercanos. Cuando hablamos de los significativos más cercanos, en la primera infancia hablamos que el ser o que el niño empieza a ser un sujeto social de derecho desde la familia, que es el primer entorno que lo rodea. Importantísimo entender que acá se cambia mucho el aspecto o el concepto que se tiene de lo que les decía anteriormente, de crecer, morir, de nacer, crecer, reproducirse, morir. Acá la biología lo que va a tener en cuenta son los diferentes contextos en que el ser humano se desenvuelve. Amplía las capacidades de reflexión, reelaboración de las experiencias, contribuyendo a la habilidad para tomar decisiones en una creciente autonomía. Nos permite el crecimiento de habilidades. A partir de la primera infancia se desarrolla como tal todas las capacidades que el ser humano va a tener a lo largo de su vida y que las va a implementar como tal en la toma de decisiones. Siempre van a buscar ser seres independientes. Hablamos que es un ser integral, activo, participativo y promueve a través de interacciones enriquecidas y afectuosas con otros seres humanos y con el medio en el que vive. Nosotros somos seres que a través de la cotidianidad, de las tradiciones, de la cultura, también a nosotros nos permite desarrollarnos y tener una fase activa de todo lo que tiene que ver con las interacciones con el otro. Se construyen entornos particulares donde se desenvuelve la vida del ser humano, tornándose un desarrollo diverso y diferencial que no se deja encasillar en miradas homogéneas ni lineales. Importantísimo entender que en la educación no se puede hablar de homogeneización. En la educación siempre hablamos de singulares, de particulares, de que cada sujeto tiene algo distinto al otro y que eso también se hace a través del contexto donde él se desenvuelve. Todos esos entornos construyen como tal un aspecto diverso en cada ser humano, un aspecto que lo va a hacer diferente. Incrementa las opciones de vida para todos los habitantes de un país o región en diversos ámbitos. Permite como tal una construcción tradicional, una construcción cultural que de alguna u otra forma genera diversos espacios para que esa cultura se dé a conocer. Listo. Hablamos de una evolución del desarrollo humano en base a la búsqueda de búsqueda de sus propias necesidades y de suplir esas necesidades. Al suplir todas estas necesidades es importante entender que lo que busca la primera infancia como tal, sí, es desarrollar esas habilidades y esas capacidades desde el niño, pero que de alguna u otra forma se vean en un futuro, en una juventud, en una adultez, y que lo que dicen estas tres implicaciones de un proceso permita como tal un cambio progresivo hacia la calidad de vida del ser humano, buscando también soluciones a las necesidades sociales y buscando siempre una calidad de vida desde un bienestar integral. Listo, ya.
Hablamos de un desarrollo integral, ahora sí enmarcado desde los niños de los 0 a los 6 años, que es toda la parte como tal de la primera infancia, donde como tal nosotros tenemos que hacer una transformación y que permita también en esa etapa de la vida de estos niños que genere un desarrollo a todo lo que tiene que ver a la variedad de contextos y condiciones, teniendo en cuenta de esta manera que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, que cada niño va a experimentar, a explorar, a aprender de diferente manera y que de alguna u otra manera eso lo va a caracterizar por el resto de la vida. Para esto es súper importante entender que nos van a dar ciertos lineamientos como tal, y es súper importante entender que desde el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio en el desarrollo infantil va a permitir que esas habilidades como tal se potencialicen. El primero que nosotros encontramos como tal es el juego. ¿Por qué el juego es tan importante en el momento de la primera infancia? Porque de alguna u otra manera es el acercamiento que estos niños tienen hacia la realidad y de esta forma ellos permiten, expresan, representan como tal sus necesidades, sus deseos, sus sueños, sus habilidades y permite de alguna u otra manera también una socialización, de aproximarse con otro niño, con otro par. El juego es importantísimo porque de alguna u otra manera permiten que el niño se desenvuelva. Encontramos también la literatura y encontrar esta parte de la literatura no es solo como tal los cuentos, sino también de alguna u otra manera el juego que nosotras como docentes podemos tener con ellos con las palabras. Una canción, una ronda, un trabalenguas son ejemplos claros de literatura y permiten también que el niño tenga una imaginación y una creatividad que le permita dar búsqueda de soluciones y de alguna u otra manera la literatura también nos va a permitir que los chicos o los niños nos hablen de cosas más constantes que pasan en su diario vivir. Importantísimo que cuando nosotros hablamos de la literatura se nos dé como tal también esa parte de permitirle a los niños una expresión oral, un crecimiento en todo lo que tiene que ver con su producción oral en cuanto al conocer palabras, en el momento en que lo repitan, en el momento que también a medida de sus habilidades permitan tener una producción textual, también estamos hablando de literatura. Algo súper importantísimo, el arte es súper vital, digamos que en este ciclo de la primera infancia, ellos entiendan el arte como algo que les permita entender un mundo más sensible y de alguna u otra manera también les permita desarrollar una emoción y una reflexión acerca de todo lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos una experiencia artística, permitimos la construcción de una creatividad, de una imaginación, pero permitimos también la creación de una exploración. Y es importantísimo entender que lo que estamos buscando con el juego, el arte y la literatura es como tal que el niño explore. Y ahí vamos a la siguiente, la exploración del medio. ¿Por qué es importante la exploración del medio? Porque permite que el estudiante tenga conocimientos o que el niño como tal tenga conocimientos, construya conocimientos, tenga como tal la interacción. Importantísimo que la exploración del medio, el juego, la literatura, el arte, todo esto se da a través de los sentidos, del gusto, de tocar, de ver, de oler, de oír, y que cumple como tal la función que es que el niño adquiera conocimiento. Importantísimo que en esta exploración permitamos que en la primera infancia el niño pueda expresarse, el niño pueda tener un diálogo y una construcción de manera que se pueda como tal dar a conocer o como tal pueda comunicarse con el mundo en que lo rodea. Espero, chicas, que el tema haya quedado súper entendido. Es un excelente tema, muy bonito tema que nos permite a nosotros entender más este campo. Recordarles que el foro está abierto para cualquier duda o inquietud. Feliz tarde para todas. Yeah.